Entonces veamos un pequeño ejemplo para afianzar las ideas. Uno puede llegar con esta expresión. Algo que sí es inmediato es que es una expresión en el alfabeto que definimos para el lenguaje proposicional. Los únicos símbolos que aparecen son letras proposicionales, operadores lógicos y paréntesis. Sin embargo, pues uno dice, bueno, ¿será que esto es una fórmula bien formada del lenguaje proposicional o no lo será? Y entonces pues vamos a ver cómo se utiliza esta definición recursiva para ir averiguando si una expresión es o no una fórmula del lenguaje proposicional. Y bueno, claramente esto de aquí no es una letra proposicional, entonces la primera regla no nos va a servir de mucho por ahora. Entonces tenemos que enfocarnos en la segunda y en la tercera regla, ¿no? Es decir, si construye esto a partir de una cosa más simple utilizando operadores lógicos. Las fórmulas construidas por la regla 2 se veían como paréntesis, símbolo de negación, luego una expresión alfa y luego un paréntesis cerrado. Y las de la regla 3 se veían paréntesis, una expresión, un operador lógico, binario, una expresión beta y cerrar paréntesis. Entonces si nos fijamos, pues esta expresión de aquí sí está encerrada entre paréntesis, y para tener esta forma tendría que el segundo símbolo ser un símbolo de negación. Y aquí este paréntesis, el segundo símbolo es un paréntesis, no es un símbolo de negación. Entonces podemos descartar de entrada esta posibilidad. Entonces lo único que nos queda es que sea algo escrito de esta forma. Ahora, aquí hay un concepto que viene muy a la mano y es el del conectivo principal. En general, cuando tengamos una expresión, y esto se usa más en fórmulas bien formadas, pero nos sirve para averiguar si una cosa es una fórmula bien formada, lo voy a poner por aquí. Entonces una nota. El conectivo principal de una fórmula bien formada es el único operador lógico que solo está entre un par de paréntesis. Entonces algo que no nos hace daño es siempre que vamos a una expresión y queramos saber si es una fórmula bien formada o no, pues podemos darle el beneficio de la duda de entrada y decir, vamos a pensar que sí es. Y vamos a trabajar sobre ella como si sí lo fuera, y vamos a tratar de ir desmenuzando cómo se construyó. Y si de hecho es una fórmula bien formada, deberíamos poder rescatar la historia de cómo se construyó. Y si no lo fuera, vamos a llegar a que algo no cuadra y vamos a poder deducir que no es una fórmula bien formada, porque no se podría construir con las reglas que presentamos. Entonces, si esta de hecho fuera una fórmula bien formada, pues ¿quién sería su conectivo principal? Si se fijan en este operador lógico, la negación, pues está entre un par de paréntesis, otro par de paréntesis, otro par de paréntesis y otro par de paréntesis. Entonces no puede ser el conectivo principal. Este de aquí tampoco, porque está entre estos paréntesis y estos. Este está entre estos y estos. Este está entre estos, estos y estos. Y entonces ninguno de estos operadores lógicos puede ser el conectivo principal. Sin embargo, el bicondicional de acá, pues el único par de paréntesis que lo rodea son los exteriores. Entonces este sería nuestro candidato a conectivo principal. Entonces, de nuevo, estábamos viendo este caso de aquí, ¿no? Si esta expresión fuera una fórmula bien formada, tendría que haber sido construido con esta regla. Poner paréntesis, poner una expresión, poner, en este caso, el bicondicional, poner otra expresión y luego cerrar paréntesis. ¿Esto sí qué significa? Pues que esta de aquí va a ser una fórmula bien formada si y solo si estas dos expresiones alfa y beta son fórmulas bien formadas. Entonces, la expresión alfa simplemente es todo esto de acá, es decir, paréntesis, 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 negación de P0 y P2 implica P8 o P21. Y esto de aquí tendría que ser alfa, ¿no? Porque del paréntesis al operador lógico, todos los símbolos que aparecen en medio tendría que ser la expresión alfa. Y por otro lado, la expresión beta tendría que ser todo lo que está entre el operador lógico
y cerrar el paréntesis. En este caso solo es P9. Entonces, por la regla 3, esta cosa de aquí va a ser una fórmula bien formada. Sí y solo sí. Esto de aquí lo es y esto de aquí lo es. Ahora inmediatamente podemos ponerle palomita a P9, que sí es una fórmula bien formada por la regla 1. Todas las letras proposicionales son fórmulas bien formadas. Entonces ya solo tenemos que preocuparnos por este masacote de acá. Y de nuevo, pues pasamos de esta expresión más complicada a una un poco más sencilla y podemos repetir el proceso. Ahora tenemos que saber si esta es una fórmula bien formada. Siguiendo lo mismo, nos podemos dar cuenta que aquí el conectivo principal es esta implicación y que en efecto pues es paréntesis, una expresión, la implicación, otra expresión y cerrar paréntesis. Entonces esta de aquí va a ser una fórmula bien formada, sí y solo sí. Los dos cachetes también son fórmulas bien formadas, es decir, si la expresión paréntesis, paréntesis, negación, P0, cerrar paréntesis y P2, cerrar paréntesis, es una fórmula bien formada, y también la expresión paréntesis, P8 o P21 es una fórmula bien formada. Entonces, si estas dos son fórmulas bien formadas, y solo si esta de aquí es fórmula bien formada, y como esta también es fórmula bien formada, pues eso pasaría así y solo si esta de acá es fórmula bien formada. Entonces estamos reduciendo el problema a casos más sencillos. Y de nuevo aquí, pues volviendo a examinarlo, regresamos otra vez a este caso, ¿no? Tenemos un conectivo principal y paréntesis y unas expresiones ahí en medio. Y en este caso solo son dos letras proposicionales, P8 y P21. Como todas las letras proposicionales son fórmulas bien formadas, esta tiene palomita y esta tiene palomita, y entonces esta de aquí también tiene palomita, ¿no? Esta es fórmula bien formada, esta también, entonces por la regla 2, esta de aquí es fórmula bien formada. Y ya solo nos falta este cachete. De nuevo, pues está encerrado entre paréntesis y tiene un operador principal que es un operador lógico binario. Entonces esta de aquí va a ser fórmula bien formada, sí y solo sí. Esta expresión de acá es fórmula bien formada, que sí lo es porque es una letra proposicional. Y esta de acá es una fórmula bien formada. Pero ahora esta de acá, pues es una fórmula bien formada, sí y solo sí. La construí con alguna de las reglas. Y no es ni una letra proposicional. Aquí no hay operadores lógicos binarios. Entonces la única opción es que sea la regla 2, ¿no? Que sea paréntesis, negación, una expresión y cerrar paréntesis. Y en este caso sí lo es. Para que esta fuera fórmula bien formada, P0 tendría que serlo, pero P0 es una letra proposicional y entonces sí es una fórmula bien formada. Y ya, concluimos. Como todas estas letras proposicionales son fórmulas bien formadas, entonces esta de aquí y esta de acá son fórmulas bien formadas, y como estas dos son fórmulas bien formadas, esta es fórmula bien formada, y como estas dos son fórmulas bien formadas, esta de aquí es fórmula bien formada. Entonces, a partir de una expresión arbitraria, la fuimos desglosando en cachos más sencillos, en los fragmentos que fuimos usando para construirla, hasta llegar a los elementos más sencillos, que siempre van a ser letras proposicionales. Ahora, si con lo que empezáramos no fuera una fórmula bien formada, en este caso sí lo fue, pero si hubiera sido algo distinto, habríamos llegado a que alguna de estas especies de ramas del árbol, en algún punto algo fallaría y ya diríamos, no, bajo ninguna regla podría construir esta expresión, entonces no es fórmula bien formada. Y si en alguna de estas ramas llegamos a que algo no es una fórmula bien formada, pues vamos a concluir que esto de aquí arriba tampoco es una fórmula bien formada. Entonces, este es un poco cómo se usa esa naturaleza recursiva de la definición, que nos dice cómo ir armando y cómo ir construyendo las fórmulas. Vamos a ver más adelante un poco de otras formas en que se puede construir este mismo lenguaje,
pero pensándolo un poquito distinto, y que nos va a ayudar a imaginarnos exactamente qué es el lenguaje proposicional y cómo se utiliza, ¿no? Necesitamos aprender a cómo expresar cosas, aunque me imagino que ya se lo están imaginando por que son sugerentes los operadores lógicos y las proposiciones, pero vamos a hablar de traducciones y de cómo se puede usar este lenguaje para expresar lo que decimos en matemáticas.